¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a esta edición especial de Sports en directo en la previa a la jornada número 16 de las eliminatorias sudamericanas. Venezuela visitando a Uruguay. En ese partido nos vamos a estar centrando, pero por supuesto toda la jornada completa. Bolivia enfrentando a Chile, un duelo que nos interesa bastante. Argentina contra Colombia, otro que también nos podría afectar. Brasil contra Paraguay y Perú contra Ecuador. Esa es la jornada número 16. Nosotros, por supuesto, estaremos más atentos de lo que va a suceder con el Venezuela-Uruguay. Para eso tenemos hoy como invitado a Jonathan Rosas, el profesor, nuestro director técnico acá en Sports Venezuela, experto en la materia, para hablar de lo que vimos contra Bolivia y también lo que se viene en ese partido contra Uruguay. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Alejandro, y a toda la gente de Sport Venezuela. Siempre es un gusto cuando viene la selección nacional a jugar, poder desglosar la eliminatoria. Y bueno, faltan 3 fechas, Alejandro. Estamos cerca. Estamos cerca y bueno, en este momento estamos en los puestos de repechaje. Vamos a colocarlo en pantalla rápidamente. Vamos a estar jugando mucho con esta tabla de posiciones, así que no se estresen si la ven rápido y no pueden ver todos los detalles. Aquí la tienen en pantalla. Venezuela en este momento en el séptimo puesto con esos 18 puntos, 4 por encima de Bolivia, 7 por encima de Perú y solamente 3 por detrás de Uruguay y de Colombia. Y bueno, a 4 de Brasil. También hay gente soñando ahí con alcanzar a Brasil en estas 3 fechas que restan 9 puntos por disputarse. Venezuela en estos momentos en sus manos el repechaje que se jugaría en los Estados Unidos el año que viene. Así que no es la clasificación directa, simplemente el repechaje. Profe, vamos por partes, ¿no? Primero, de lo que vimos contra Bolivia. Obviamente era un partido que había que ganar como fuera. Ese y el de Perú. Los dos partidos fueron similares en eso, ¿no? Quizás no Sí. fueron presentaciones brillantes, pero se logró el objetivo. Se necesitaban 6 puntos en esos dos partidos para poder soñar con el Mundial y se logró. Sí, definitivamente que el Bocha entendió el plan que le hizo sacar puntos. Estos partidos de orden, de arco en cero, de efectividad máxima. La gente sigue pidiendo o algún funcionamiento diferente, pero yo creo que ya pasaron 3 años y eso no va a pasar. Nosotros a donde vayamos, vamos a ir con estas herramientas, con muchísimas ganas de sumar puntos y bueno, se están dando cosas que no se habían dado. O sea, cuando tú ves cuando el volante de contención de Bolivia retrocede la pelota sin presión al arquero, picando la pelota, eh, como decía mi madre, hay señales de vida. Ahí hay unas señales de que Venezuela eh, puede estar con el soñado cupo, creo yo, del repechaje, pero sin dejar de soñar y como todo se acercó, ¿por qué no poder dar el golpe? Sí, no, y esas señales hay que aprovecharlas, esos momentos hay que aprovecharlos, ¿no? Y qué bueno Total. que nos está pasando a nosotros y no al revés, y que Total. estemos sufriendo ese tipo de resultados. Ahora, pensando ya en el partido contra Uruguay, que es el que viene ahora en esta jornada 16, aquel empate a cero en Maturín contra la selección B o C de Uruguay por todas las bajas, lo que había sucedido en la Copa América, las lesiones, todo lo que tuvo que vivir Uruguay para llegar ese día ya. La gente de Venezuela quedó como con esas ganas de que se le pudo haber ganado aquel partido a Uruguay. Este es distinto porque sí van a estar las figuras principales, la mayoría de ellas, pero Uruguay no viene en un buen momento, ¿no? Y Exacto. además con esa derrota ante Paraguay, ahora nosotros a 3 puntos, comienza esa ilusión desbordante que se le da al fanático venezolano con la Vinotinto cuando se le están dando las cosas. Pero va a ser un partido muy complicado, ¿no? Y quizás la gente está pensando en empatarlos, ¿no? Y pelear por ese sexto lugar, pero no sé si el Bocha lo vea de la misma manera. ¿Tú cómo ves ese enfrentamiento en la previa? Ya vamos a entrar un poquito en lo que puede hacer distinto a lo que vimos en el partido contra Bolivia, porque realmente en la práctica pareciera que no funcionó el plan de Fernando el Bocha Batista. Mira, yo no sé si te recuerdas, Alejandro, cuando César Farías llevaba la selección y estuvimos también muy cerca de ir al Mundial. Ujú. Nosotros tuvimos un partido en Bolivia que fue bisagra, estábamos ganando 1-0 hasta el minuto 85, hay un error ahí, un córner, y nos terminan empatando. Ese partido, Sí, cuando se nos escapa, nosotros llegamos a las eliminatorias con 3 puntos por encima de Uruguay. No me olvido porque, y veníamos a jugar de local. sí. Entonces, yo te he hecho toda esta historia porque yo creo que debemos aprender del pasado. Y en aquel entonces, cuando escuchas a los exfutbolistas profesionales o los ex Vinotinto, Juan Arango, Rey y todos los que estuvieron ahí, Reni, ellos decían,
a nosotros habernos sacado un punto nos desesperó y salimos contra Uruguay a querernos comer el mundo, y Uruguay vive feliz así, mientras no tenga la pelota, mientras se ordene, y después te hace mucho daño en las transiciones. Ahora el partido es diferente porque ellos tienen la necesidad, no andan bien y están de local. Entonces ahora nosotros tenemos que ser muy inteligentes para volver a las raíces, al 4-3-3, bien ordenado, firme, con el regreso de Herrera, con el regreso de Soteldo desde el vamos. Y yo agregaría en este partido a Cristian Cáceres que viene fresco, que sabemos que nos van a atacar y que obviamente después sería inteligentísimo para poderles hacer daño y tener buenas piezas afuera, porque estamos hablando de que si armamos una alineación así, tendríamos a Segovia afuera, a David Martínez afuera, al mismo Savarino, quizás se pudiese dejar para el segundo tiempo. Entonces nosotros tenemos mucho para poderles hacer una buena estrategia. Me llama la atención eso, ¿no? Tú hablas del 4-3-3, porque obviamente no fue lo que sucedió contra Bolivia. Sí, Y Joseph Martínez ha sido clave en estos dos partidos, ¿no? Se sí. ganó la confianza del entrenador contra Perú y contra Bolivia. ¿Crees que no esté entonces en el 11 o lo va a Yo, tirar a una banda? A ver. claro, aquí me van a caer encima los fanáticos y me van a decir, bueno, pero si hemos ganado dos partidos con yo, se lo vas a sacar, toda la cosa, pero cada partido es diferente. Sí. Un entrenador algún día, uno de mis mentores me dijo, Jonathan, el fútbol cambió y eso de alineación que gana repite. La base sí, pero no repite, porque son partidos diferentes. Y este es un partido diferente donde vas a necesitar estos volantes internos, estos box to box que se llaman el fútbol moderno, que yo creería que Cristian tiene que estar, que Yangel es uno de los jugadores más importantes de nosotros, va a estar el brujo inamovible, el volante 5 de más confianza que tiene el Bocha. La línea 4 no se puede cambiar, ahí sí coincido que la defensa viene sólida porque son dos partidos seguidos sin recibir goles, y después apostar a lo mejor que tiene el equipo, que es Salomón arriba. Porque a ver si Soteldo está al 100 para que arranque de inicio. Yo creo que sí, por eso lo puso 20 minuticos y tirarlo en el centenario. Y bueno, es lo que Jonathan Rosas presiente y haría, pensando siempre en que si tú pierdes en Uruguay, este, estaban en los pronósticos, estaban en los papeles. Pero si tú arañas un punto con esta inspiración de los últimos dos partidos ganando, nosotros nos llegamos a las dos últimas fechas con muchísimas posibilidades del famoso cupo al repechaje. Sí, y eso es lo que hay que tener también presente, ¿no? No es solamente Uruguay, sino también Colombia tiene la misma cantidad de puntos, así que cualquier cosa que se pueda sumar, dependiendo de lo que haga Colombia, que va a enfrentar contra Argentina, se le pudiera incluso acercar Venezuela o a 2 puntos en caso de un empate y que ellos pierdan, o incluso si Venezuela gana y ellos pierden, pues hasta empatar también a Colombia, además de a Uruguay. Vamos a repasar nuevamente lo que va a ser esta jornada número 16 de las eliminatorias sudamericanas. Repetimos, abre la jornada Bolivia contra Chile, así que Venezuela ya va a saber el resultado de ese partido y qué tanta presión puede tener en caso de que Bolivia gane ese enfrentamiento. Ese partido, Jonathan, para los bolivianos también es a muerte, ¿no? Porque es contra Chile, que viene dando tumbos y es en casa, ¿no? Allá en el Alto. Y ya le ganó en Chile. Y yo Ujú. le decía a un amigo venezolano chileno, yo espero que esos puntos que nos quitaron a nosotros y después no pelearon, vayan al alto y saquen algo y nos ayuden. Y se reía, pero es eso. Fíjate lo que es nuestra confederación, que es tan compleja. Hace un año estaba jugando la final Colombia acá de la Copa América y Ujú. entró a esa Copa América a la final de favorito. O sea, lo de Colombia eran 32 partidos invictos, le había ganado a España en España, a Alemania. Y luego de esa Copa América le ganan a Argentina, porque le Ujú. ganaron a Argentina y se sacaron la espina, pero bueno, en la eliminatoria, y a partir de ahí pareció que el equipo creyó que ya era campeón del mundo, y sí ha venido en la curva de rendimiento que hasta ahora están preocupados. Sí, no, y es interesante porque la misma Uruguay, ¿no? También comenzó allá arriba peleándole a Argentina incluso en las primeras Sí. fechas y vean dónde está. Ahora Paraguay, que estaba en el fondo, ahora está en el top 3 de la clasificación. Pero bueno, seguimos repasando la jornada número 16 de estas eliminatorias. El duelo entre Uruguay y Venezuela que ya comentábamos será a las 7 de nuestro país, así que estén atentos, 7 de la noche, hora de Venezuela.
ese partido. Argentina contra Colombia, también van a estar jugando esa noche. Ese duelo nos interesa. Ojalá Argentina pueda ganarle a Colombia y dejar ahí a los colombianos cerca de nosotros. Brasil enfrentando a Paraguay. Duelo importante para Brasil. Ya vamos a estar repasando la tabla de posiciones porque Brasil está ahí en una zona extraña, ¿no? Ni arriba ni abajo. Y se puede complicar en caso de no sacar 3 puntos. Y Perú contra Ecuador. Ecuador va a estar en el Mundial y Perú muy complicado la tiene con esta situación que estamos viendo ahora en esta tabla de posiciones. A ver, aquí vamos a repasar, Jonathan, porque es lo que a la gente le gusta, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, a ver, dividir. ¿Qué pasa si esto sucede, si aquello pasa? Bueno, mira, aquí está la tabla de posiciones. Venezuela con 18 a 3 de Uruguay y Colombia. Obviamente un triunfo contra Uruguay ya directamente nos empata con ellos y dependiendo de lo que haga Colombia, pues ahí también podríamos incluso también empatarlos. ¿Por qué es importante ese Brasil-Paraguay? Porque vean dónde está Brasil. Tiene apenas un puntito más que Uruguay y Colombia. Se pudiese enredar la papeleta para Brasil si pierde ese partido contra Paraguay en casa. Se pareciera complicado, pero bueno, ya Paraguay le ganó allá en Asunción, en esos primeros resultados que lograron sacar en esa nueva racha en la que han entrado. Y ahora fíjense Paraguay donde está, ¿no? Ya a la par de Ecuador, que sabemos que además tiene 3 puntos menos, ¿no? Bolivia tiene que ganarle a Chile, por eso hablábamos de lo importante de ese duelo, porque es la única posibilidad de mantenerse ahí al acecho detrás de Venezuela. Tiene un par de partidos en casa en lo que resta de estas eliminatorias y eso va a ser fundamental para ellos. Y bueno, Perú tiene que buscar un milagro contra Ecuador y seguir viendo qué pasa y buscar varios resultados que se le den para tratar de conseguir ese milagro. Está complicado para los hermanos peruanos. Así que ese es el panorama de esta jornada número 16 de las eliminatorias sudamericanas. Nosotros, bueno, por supuesto, sacando cuentas, viendo a ver qué pasa. Quedan 9 puntos por disputarse. Recuerden, Venezuela, después de ese partido contra Uruguay, tiene que visitar a Argentina, que va a llegar, esperemos, ya clasificada a la Copa del Mundo, pero además podría ser el último partido en casa de Lionel Messi, ¿no? O por lo menos oficial, así que va a ser un marco interesante el que le va a tocar a Venezuela ya en ese último partido de visitante y cerrará en casa contra Colombia. Así que ese partido contra Colombia, que parecía que iba a ser anecdótico para los colombianos, pudiese ser una final para entrar al Mundial ellos también y nosotros ojalá tengamos esa posibilidad de llegar a ese partido, ¿no? Ese es el nuevo panorama que se abre, Jonathan, con todos estos resultados, además de los que sacó Venezuela, ¿no? Esas victorias de Perú y Bolivia. Creo que nadie estaba tan atento a lo que hacía Uruguay o a lo que hacía Colombia. Nosotros teníamos nuestro campeonato particular contra Bolivia, Perú y Chile, pero ahora se abre esta posibilidad y al venezolano sabes que no le cuesta mucho soñar. No, yo tengo presente que ahora la tabla de clasificación de la Conmebol se divide en tres. Los tres primeros que son los inspirados, Argentina, Ecuador y Paraguay. Después viene el grupo de Brasil, Uruguay, Colombia y Venezuela, que son los inestables, porque suben y bajan. Y luego está el grupo de los rezagados que todavía tienen una mínima esperanza. Entonces, nosotros nos metimos en un grupo donde no estábamos y tenemos los rivales directos, que eso es lo que hace soñar. Definitivamente vamos a ir a plazas muy duras. Vamos a ir a Uruguay, Colombia al final no viene bien, pero es Colombia y bueno, Argentina, que es la mejor de Sudamérica. Entonces hay que ir con mesura, pero la ilusión está y porque los números lo dicen así, porque Venezuela agarró una inspiración que se le había perdido. Entonces, bueno, vamos a ir con esa fe el martes de que nos tenemos que traer algo. Eso tiene que ser la misión y bueno, y si se le sale la rueda a la carreta y hacemos como en el centenario, que ya lo hicimos, bueno, nos metimos en la carrera. Eso que dices es interesante porque son dos duelos directos contra los rivales a los que pudieras alcanzar. Entonces realmente sí lo tienes en las manos, no tienes que estar ligando tantos resultados ahora. Ya Sí. con ganarle a tus rivales de turno, pues ya tendrías bastante posibilidad de avanzar. Jonathan, hablabas de esa idea del 4-3-3, entonces, escuchando a Batista, escuchándolo además después del partido, ¿crees que va a volver a esa idea original, no? Es lo que me Total, pensabas. Y además me total. hablabas de Cristian Cáceres. ¿Por qué Cristian Cáceres de titular no lo ha venido siendo tanto en este proceso? ¿Y por qué contra Cristian Cáceres? Es que los partidos que son muy físicos, Cristian ha sido
una pieza para el boche. No sé si te recuerdas el primer partido contra Ecuador en la Ujú. Copa América. Sí. Ese fue el llamado tribote que arrancó. Después, obviamente, se cambia por la expulsión de Ecuador y empiezan, obviamente, la lectura de los partidos y los técnicos a colocar piezas para voltear el partido. Cuando entró Cádiz y marcó el gol del empate y todo aquello, pero veo un escenario así, veo que él ha aprendido eso, porque además, Alejandro, nosotros fuimos a Bolivia, improvisamos que jugando con una línea de tres, dos carrileros y tal, nos traímos la tabla en la cabeza. Contra Ecuador pusimos a Bueno a debutar para tener buen pie con Segovia y no la agarramos ni con la mano. Entonces ya hay que entender de que cuando vas de visitante, bueno, lo acaba de hacer Carleto Ancelotti, el papá de los helados de los técnicos, o sea, 5 Champions, fue a Ecuador, jugó con su tribote, de, tranquilo, ordenadito, un Brasil muy europeo, para ganar en confianza. Ya ganó, supo mi primer punto, bienvenido a las eliminatorias y ahora voy a la plaza de Río Janeiro, no sé dónde que van a jugar, en Maracaná, no sé dónde. Y bueno, ahora me toca de local de demostrar mis piezas y el famoso yogo bonito que está extraviado. Pero te pongo ese ejemplo porque desde ahí parte de Sudamérica es jugar a no perder de visitante, de local tienes que ganar sí o sí. Van a jugar en la casa del Corinthians, en Sao Paulo. En Sao Paulo, ok. Va a ser este Ok. duelo entre Brasil y Paraguay, que ya comentábamos, puede poner las cosas interesantes para los paraguayos, pudiesen dar un golpe sobre la mesa y para Brasil, pues se pudiesen complicar en caso de no sacar Ok, los 3 puntos. Y entonces, bueno, ahí tienen, esas son las ideas, ¿no? Lo de ok. Soteldo también podríamos ver, si lo puso media hora, como tú decías, es probable que juegue ese partido contra Uruguay. Y yo lo dejaría en la banca, honestamente. Y también lo usaría de revulsivo. Pondría hasta cuatro en el medio y dejaría a mis dos delanteros allá arriba con Está Joseph bien. y Salomón para tratar de pelearle. A Venezuela le cuesta mucho contra Uruguay, ¿no? En la eliminatoria Sí. pasada perdimos ese partido desde el comienzo. No tardaron demasiado en abrir el marcador y se fue por una sola calle. Y el partido en casa fue distinto, eran otros jugadores uruguayos y creo que no hay cómo tomar esa referencia para este duelo realmente de la jornada 16. Así que bueno, ¿qué has visto de Uruguay? Por qué llega Uruguay así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se desinfló? Mira, También fue un equipo muy bueno en la yo Copa tengo mi América. hipótesis y bueno, a ver si comparten. Uruguay históricamente tiene un patrón de juego, tiene un modelo de juego, como dicen los españoles, ellos juegan a defenderse bien, muy fuertes en la mitad de la cancha, mucho roce, mucho contacto y bueno, siempre tuvieron delanteros letales, desde Forlán, Chevantón, Cavani, podemos nombrar para atrás, Fonseca. Entonces, pero Uruguay, cuando tú revisas las eliminatorias, cada eliminatoria, bueno, Uruguay en el 2002 no clasificó, en el 2006 tuvo que ir a repechaje y lo gana, en el repechaje clasifica y ahí es que arranca el Uruguay de la mejor época del maestro Tavares, que llega a semifinales de un mundial y gana la Copa América del 2011, pero Uruguay ya tiene rato que nos están vendiendo muy buenos futbolistas, pero a nivel de selección tampoco es que, a ver, las últimas las últimas tres Copa América no se han metido ni entre los cuatro finalistas. Entonces, yo creo también que nos están vendiendo más el jugador que el juego. Y hay un choque de cultura porque el nuevo técnico lo llevan para que Uruguay, bueno, tengo a Valverde, tengo a Olivera, tengo a este, debería jugar mejor la selección y ahí hay un choque cultural, porque al final Uruguay nunca ha ganado de esas formas. Uruguay es un equipo competitivo, la garra charrúa, el arco en cero, la pelota parada, siempre fueron unos fenómenos, pero creo que por ahí va. Bielsa ha hecho ajustes, ha jugado con línea 3, ha metido a centrales a jugar de carrileros, ha hecho, bueno, lo que es el fútbol moderno, un poquito no es de inventar, sino de tener muchas alternativas de juego asociado por dentro y todo esto, pero creo que ha sido un choque de verdad con lo que el técnico quiere y con lo que siempre jugó a Uruguay. Y después saber que a nivel de selección, los que llaman los funcionamientos es más difícil que se puedan ver. Esos funcionamientos se consiguen en el día a día y a nivel de selección se trabajan 3, 4 días y a jugar. Entonces creo que por ahí va. Luego también Bielsa tiene
tiene sus reglas, tiene sus normas, se filtraron cosas de que se cambiaron de las gestiones anteriores reglas y eso también no cayó bien. Entonces hay un grupo, no voy a decir dividido, ni que te están haciendo la cama, como hablan, porque vi al Uruguay ganarle a Argentina, por ejemplo, en Argentina, Ujú. pero sí en los últimos tiempos se ha visto un Uruguay dubitativo de qué es lo que quiere. Quieren jugar mejor, pero también quieren clasificar. Y fíjate, cuando jugó Bielsa, que también lo entendió, cuando jugó contra Venezuela, Bielsa hizo un cambio en el segundo tiempo y después volvió a cambiar al jugador. O sea, el cero Sí. me sirve en Venezuela. Cuando tú ves eso, tú dices, te entendió de que acá es primero clasificar y después mejora el funcionamiento. Pero creo que por ahí va la explicación de lo que le está pasando a Uruguay. Ojo, Uruguay herido, Uruguay histórico, es peligrosísimo y el martes van ahí con todo. Eso sí es una realidad. No, es un duelo para ellos fundamental ganarlo ahí en casa contra Venezuela, dar el golpe y tratar de quitarse esos fantasmas de encima, de complicarse y no meterse en ese cupo directo que parecía asegurado, ¿no? Con eso que tú decías, le ganaron a Argentina, tuvieron un comienzo bastante bueno, estaban ahí peleando, de hecho, la punta con la albiceleste. Así que bueno, la previa. Le ganaron a Colombia en el último minuto, le ganaron a los llamados fuertes y después, bueno, es lo duro de las eliminatorias, ¿no? Se han venido desinflando y bueno, estas eliminatorias, si tú resbalas un 2, 3 jornadas seguidas, ya te empiezas a meter en problemas. Así que bueno, gracias Jonathan por acompañarnos en esta previa del partido. Recuerden, Venezuela enfrentando a Uruguay allá en Montevideo este martes a las 7 horas de Venezuela. Y recuerden ir a betsamerica007.com, jugar, ganar y cobrar seguro, a disfrutar de ese partido. Ojalá Venezuela pueda sacar ese resultado y nosotros, por supuesto, estaremos con nuestra cobertura total de todo lo que vaya ocurriendo en ese duelo. Gracias, Jonathan. Gracias, amigos. Gracias Alejandro y gracias por Venezuela por estar atento a nuestra información. Que estén muy bien. Un abrazo para todos y bueno, nos vemos pronto por acá, por esta vía.